grabar porque un alumno me pidió, ¿sí? Bueno, entonces, desde ese punto de vista vamos a trabajar. Ustedes recuerden que ustedes me pueden mandar las tareas, ¿sí? Si es en el horario de clase, yo generalmente las contesto de manera rápida, ¿sí? Hola, Joana, si nos escuchás, las contesto de manera rápida. Si no es durante el horario de clase, ¿sí? Me lleva un tiempo más porque también en los demás horarios estoy con otros cursos. Entonces me sucede que si estoy atendiendo o estoy con un Zoom con otros alumnos, se me complica para responder, pero igualmente siempre respondo. Siempre cuando me mandan la tarea les voy a poner, muy bien, bueno, tenés que arreglar esto, bueno, fíjate mejorar aquello, siempre les voy poniendo alguna acotación y lo anoto, ¿sí? Lo anoto en la lista. Eso por un lado. Hola, Joana. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, ¿cómo te va? Recordame tu apellido, así te anoto acá en la lista de presentes. Escobar Vera. Joana Escobar Vera, listo. Profe, una pregunta, ¿ya me pusiste Sí. presente a mí? Sí, te puse. Ah. Te puse Bruno también. Ninfa, acá agrego. Jonathan. Sí, ya puse, estoy terminando acá de marcarlos para no olvidarme. Bueno, entonces con eso, eso es más que nada lo que vamos a trabajar. Sí, yo siempre contesto, no tengo problema que me escriban quizás en otros horarios, pero como les digo, si no es el horario de la materia, voy a tardar en responder. Y si estamos hablando de que quizás me lo mandan, no sé, un miércoles, quizás como yo ya sé que esa tarea, como los tengo agendados, ya me sale el nombre de fines, quizás lo corrija, no sé, el viernes, o el sábado o el domingo, ¿sí? Porque les digo, y más ahora en esta instancia que estamos próximos con lo que es secundaria a terminar el año, el WhatsApp me explota con mensajes, ¿sí? Otra cosita, en este momento estoy con el celular, estoy con un problema para cargarlo lo tengo que apagar. Entonces me sucede que quizás no puedo contestar rápido. Eso también me pasó. El domingo, por ejemplo, lo tuve todo el día apagado porque no me funcionaba el cargador. Entonces me sucede que quizás eso, ¿sí? Así que por favor en este momento ténganme paciencia con eso. Igual yo siempre respondo, así que en eso quédense tranquilos, ¿sí? Yo lo que siempre les voy a sugerir es que hagan las tareas en los horarios de clase, porque eso a mí, obviamente, me percato de que en este horario tenemos clase, entonces yo ya un ratito antes enchufo el celular apagado y ya tengo conexión y batería, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta esas cuestiones, ¿sí? Pero después cuando tengan alguna duda, no duden en consultar. Lo que voy a hacer ahora, acá yo tengo, bueno, el libro de donde yo les mandé, es esa parte de abajo, ¿sí? Lo que yo les mandé en PDF, ¿sí? Yo voy a empezar un poquito la lectura para ir ahondando un poquito en este tema, ¿sí? Este texto en realidad es como un texto introductorio, ¿sí? No es que si no me sale o no lo sé, está mal, no, sino más que nada tiene que ver con una cuestión de, bueno, vamos a acercarnos a la lengua de algún lugar. Un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, el título es La lengua, vehículo de cultura. No sé si... Que la palabra es nuestro inicio al mundo compartido con los otros, y que nuestro destino, nuestra acción, nuestra fuerza, sin palabra el hombre no existe. Los mudos son los seres más desdichados, son los seres más desdichados, que los sueños se figuran en imágenes, pero se reconocen en palabras. Que la palabra es viento que habla, música y modulación, fuego, frío, calor nevado, hielo ardiente, agua seca, desierto de granos multiplicados hasta un número finito. Que la palabra es el aire que nos envuelve. ¿Qué es agua? Bramido de mar y silencio de estanque. ¿Qué es tierra? Madre, domicilio, material del amor y la desdicha, ladrillo, piedra,
argamasa, construcción, quebradura, camino, que es el valor de los cobardes y el temor de los valientes, que la palabra es cifra. Y abajo dice, Mempo Giardinelli, que es el autor que escribió esa frase, ¿sí? Entonces mi pregunta es, en alguno, a ver si tengo acá las preguntas, antes que se me apague el celu, una de las preguntas que ustedes tenían, voy a buscar, ¿qué tenía que ver con esta parte, no? Esperen que estoy buscando acá las preguntas. Si alguien me las quiere leer, buenísimo, si no yo ya las estoy buscando. A ver, acá. Una de las preguntas es, bueno, ¿cuál es la idea más importante del texto? Eso recién lo vamos a poder resolver cuando terminamos de leer el texto, ¿no? Es como que yo les diga, bueno, contame de qué se trata la película. Y si nosotros vimos 5 minutos de la película, y la película dura media hora, no vamos a poder contar de qué trata la película, ¿se entiende? Entonces, más allá que es la pregunta número 1, sí tienen que tener en cuenta que para decir de qué se trata, tengo que leer todo el texto, ¿sí? Eso como punto número 1. Después, la siguiente pregunta dice, ¿qué relación tiene el fragmento que está debajo del título con el contenido del texto? ¿Sí? Por eso les leí esto. Entonces, tengo que pensar, si la lengua se llama la lengua vehículo de cultura, ¿no? Y yo les leí, a ver, primero, vamos a esto. ¿Qué significa que la lengua sea un vehículo de cultura? El que quiera responder, la puede responder. El que escribió algo puede leer su tarea. Y el que quiere decir, no tengo ni idea. Y el que quiere decir, bueno, para mí puede ser esto, ¿sí? Porque vuelvo a decir, no hay preguntas acertadas cuando vos podés justificar la respuesta, ¿sí? A ver el que quiera. Por ejemplo, acá de los que están en el grupo, yo recuerdo que Jonathan me mandó la tarea, que estaba muy bien, pero cualquiera puede decir, para mí la lengua vehículo de cultura lo quiere decir porque, plim, 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 plim. Ustedes dirán, los escucho. El que quiere tomar la palabra. Bruno, por ejemplo, él dijo, bueno, yo no lo entiendo, no sé, no se me ocurre. A ver, por ejemplo, Ninfa, la lengua como vehículo de cultura. ¿A vos se te ocurre algo? Puse que son A ver. diferentes formas de comunicación. Uno se puede comunicar a través de la música, de la pintura, Bien. etcétera. Bien, muy Puse bien. eso. Bien. Joana, no sé si hiciste esa respuesta o nos podés decir qué te parece que significa. A ver si se te ocurre algo. No, señor, no hice todavía esa Lo parte. hiciste. ¿Y se te ocurre algo de por qué la lengua puede ser un vehículo de cultura? Puede ser que no, también. No, la verdad. La verdad que no. Bueno, entonces, también como dijo Ninfa, también es acertado. Cuando hablamos de que la lengua es un vehículo de cultura, nos estamos refiriendo que a través de las palabras nosotros marcamos la cultura. ¿La cultura qué es? La cultura es esto que uno transmite de generación en generación. Por ejemplo, el hecho de tomar mate, ¿no? Nosotros nacimos y Es una nadie... cultura. Exactamente, nadie nos dijo, bueno, a ver, toma, vos ahora tenés que tomar mate. No, nosotros los vimos de nuestros padres, los vimos, se los transmitimos a nuestros hijos, y uno cuando se reúne lo toma, no sé, como un símbolo de reunión, de amistad, de cultura, justamente, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere trasladar de esto de la lengua es justamente esto, la lengua es algo que nosotros heredamos culturalmente, ¿sí? Y vuelvo a decir, nadie nace sabiendo hablar. ¿Cómo aprendemos a hablar? Por imitación, que escuchamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos pensar que algunos chicos, vamos a suponer, desde pequeñitos, ¿no? Porque uno empieza a tener palabras desde pequeño. Podemos pensar que cierto vocabulario que tiene un niño es porque es el vocabulario que imita de sus padres, por ejemplo. Vamos a suponer un niño que está criado
personas grandes, con personas adultas, quizás va a tener un léxico, palabras va a utilizar distintas a las que puede utilizar un niño que esté rodeado de niños, porque tiene muchos primos, porque vive con muchos hermanos, ¿no? Bueno, eso sucede justamente porque es la cultura en la que está rodeada. Por eso es que se dice que la lengua es el vehículo de la cultura, ¿sí? Porque a través de la lengua nosotros mandamos cultura, transportamos cultura. Si nosotros vamos a otro país, ¿cómo nos vamos a comunicar? Más allá que quizás sea difícil a través de la lengua, pero a través de nuestra lengua llevamos nuestra cultura. Cuando hablamos, llevamos nuestra cultura y nuestra lengua dice mucho, ¿sí? Por eso tan solo con escuchar a una persona hablar uno puede decir, por ejemplo, ah, pero mirá qué educado que es. Ah, pero, no, me parece que, no sé, una persona que dice muchas palabrotas cuando habla, ¿no? Ah, pero mirá qué pico que tiene, ¿no? Entonces, a través de nuestra lengua decimos muchas cosas. Por eso es que se lo toma como un vehículo de cultura. A través de nuestra lengua mandamos, irradiamos y transportamos cultura. Bueno, eso es una de esta relación, ¿no? Fíjense que ustedes en el textito dice que la palabra es nuestro inicio al mundo compartido con los otros. Y sí, nuestra palabra, hablar, es lo que nos permite conocer el mundo. Es lo que nos permite a los chiquititos empezar a decir palabras y señalar, ¿no? Por esto también sucede que cuando son tan chiquititos que no se les entiende mucho el vocabulario, ¿quién los entiende? Los padres. No entienden esas palabras que uno no sabe qué significa, más allá de un padre o una persona que vive y dice, ah, eso quiere decir tal cosa, ¿sí? Bueno, entonces, la palabra es lo primero que nos vincula con el mundo. Es nuestro destino, nuestra acción, nuestra fuerza. Y acá empieza a hablar un poco metafóricamente, medio poético, como decía Bruno, ¿no? Es todo poesía. Y sí, porque el autor le mete un poco de poesía, un poco de juego a toda esta frase que pone, ¿no? Que sin palabra el mundo no existe. Y sí, también, que sin palabra no existimos, eso es verdad. Que los mudos son los seres más desdichados. A ver, analicemos esto. Que los mudos son los seres más desdichados. ¿Por qué son los seres más desdichados? Y habla justamente de los mudos. Justamente, porque no pueden hablar. Entonces, si estamos diciendo que la lengua es lo primero de todo, que la lengua es lo que nos transporta culturalmente, los mudos sí serían los más desdichados. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo ahora un poco por qué el autor pone esta frase al principio? ¿Sí? Bien. Que los sueños se figuran en imágenes, pero se reconocen en palabras. ¿Sí? Esto es muy metafórico. Lo que quiere decir es que lo que uno sueña, uno lo ve en imágenes. Porque en realidad tu sueño vos lo vas a tener cuando lo puedas poner en palabras. Es lo que está diciendo, ¿sí? Que la palabra es viento que habla, música, modulación. Bueno, ahí empiezas a comparar al lenguaje con muchas cosas. Que es el valor de los cobardes y el temor de los valientes, que la palabra es cifra, ¿sí? Bueno, entonces, entonces lo que hace es esto, ¿no? Poner un poco qué relación tiene todo esto que dijimos con el título, por eso, porque la lengua es nuestro vehículo para poder comunicarnos, como también decía Ninfa al principio, no tan solo nos comunicamos a través de palabras, nos comunicamos a través de arte, nos comunicamos a través de música, nos comunicamos... Itan, nos comunicamos a través de señas, ¿sí? Eso es muy importante, nos comunicamos a través de señas. Profe, una pregunta. Sí. Porque la lengua es ¿qué, profe? ¿La B? ¿Qué decía? ¿Qué tengo que hacer? Sí, pero decime qué dice porque... ¿Qué relación tiene el fragmento sí, que está debajo del título con el contenido del texto? Porque la lengua es lo que a nosotros nos transporta culturalmente. ¿Sí? Ahí está. Está muy bien como Bruno está tomando los apuntes y ya del mismo modo puede ir haciendo la tarea. Entonces, más allá que estamos sentados acá un ratito para hacer la tarea, ¿sí? Uno ya que le puede dedicar un minutito, también puede ir anotando las preguntas, ¿sí? Así que pueden tomar apuntes, pueden escuchar las respuestas de sus compañeros, ¿sí?
Escúchame, Jonathan, ¿vos podrás leer tu respuesta? Sí. Hiciste esta tarea. Léenos tu respuesta, así también pensamos y vemos que ¿De la B? sí, la ve. Tiene toda relación, habla de la libertad de la expresión, alargar que nuestras palabras en este mundo son muy importantes. Bien, bueno, ahí Jonathan también lo relacionó con la libertad de expresión, ¿no? Imagínense la lengua, estamos hablando, qué es lo que nos comunica, qué es lo que nos transporta cultura. Si uno no estuviera, déjalo, yo no tengo problema que esté ahí, lo que no haga lío. Si la cultura, la lengua, que es nuestro canal de comunicación, de cultura, no tendríamos esta libre expresión de la cual habla Jonathan, no podría ser ningún tipo de vehículo, ¿sí? Piensen quizás en algún otro tiempo, no sé, pensemos en dictaduras, otras cuestiones así, donde uno no se podía expresar libremente. Bueno, ahí la cultura no se podía transmitir, ¿sí? Bueno, ahí está bien también la respuesta de Jonathan. Por eso yo les digo que no todas las respuestas son iguales, ¿sí? Está tanto bien la de Jonathan como la de Ninfa, ¿sí? Así que es nada más una cuestión de, bueno, decir, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por dónde lo puedo encarar? Bueno, vamos con la siguiente. Entonces esta quedó claro, la de la relación del título, y la parte de abajo, que eso se llama, podría ser un epígrafe, ¿sí? Bueno, ¿qué es el Nushu? Después más abajo sigue el texto, ¿no? Voy a leer un poquito más. El Nushu es el único lenguaje secreto creado y utilizado exclusivamente por mujeres. Fue descubierto recién en la década del 60, a pesar de que sus orígenes se remontan a 1000 años de antigüedad. Las mujeres lo usaban para comunicarse al margen del mundo de los hombres. Escribían o bordaban frases en Nushu sobre telas, vestidos, pero era como un tipo de bordado que lo hacían en diferentes telas, vestidos. Fíjense que estamos hablando de la década del 60, son muchos años atrás. Hace poco murió la última anciana que conocía ese lenguaje, Yan Wanxi, del condado de China. Bueno, vemos igual que esto tiene que ver, por eso es Nushu, ¿sí? Porque tiene un origen medio chino. Pero hoy ese lenguaje se enseña en algunas escuelas a niños y niñas porque se considera un símbolo de la ancianidad, de la resistencia del pueblo chino y como una manera de evitar su desaparición. Si usted, imagínense que si una persona, ¿no? Acá como dice, si hay gente que no habla un lenguaje se extingue. Es nada más y nada menos como un animal en extinción, desaparece, ¿sí? Por eso pasa, ¿cómo nosotros transmitimos el lenguaje? Es lo que veníamos hablando al principio, es generación en generación. Nosotros enseñamos a hablar. Por eso también hoy en día se utilizan tantas palabras nuevas, ¿no? Pensamos quizás en adolescentes que cada vez utilizan más palabras nuevas y que se siguen transmitiendo de generación en generación, porque, no sé, el hermano de 20 se lo dice al de 15, el del 15 al de 5, y así sucesivamente, y vemos palabras en niños chiquititos totalmente nuevas. Como por ejemplo, podríamos pensar ahora en el presente, no sé, el Zoom, ¿no? Uno es una palabra nueva, algo que va, y bueno, y si pensamos en que la virtualidad va a seguir sucediendo, el Zoom va a seguir existiendo, ¿no? O cuando en su momento existió la palabra, el chat, ¿no? Que como le decían, bueno, voy a chatear con tal persona. Ahora que existe la palabra WhatsApp, voy a whatsappear con tal persona, ¿no? Bueno, esto de la evolución del lenguaje, de cómo cada vez va creciendo, si uno no conoce su lenguaje, no lo habla, no lo comparte generación en generación, el lenguaje desaparece. Es algo como lo que sucedía con este tipo de lenguaje, ¿sí? Que, bueno, hablaban que era un lenguaje secreto, sí, que usaban las mujeres. Vuelvo a decir, situémonos, ¿no?, en la década del 60, donde quizás el lugar de la mujer no era lo mismo, ¿sí? Entonces las mujeres, para poder comunicarse, inventaron esta especie de lenguaje. Bueno, y después en lo que sigue el texto nos dicen que existían en tales planetas, tantas lenguas, ¿no? Pero ahí ya tenemos la respuesta a la pregunta que dice, agarro acá el celu y leo, ¿qué es el Nushu? ¿Sí? Es un lenguaje secreto de origen en China, que fue descubierto después de la década del 60, ¿sí? Que lo utilizaban las mujeres para comunicarse, las que estaban al margen del mundo de los hombres. Pensémonos y situémonos en un
un mundo machista, ¿sí? Bueno, después sigue diciendo que existen en el planeta alrededor de 6.000 lenguas, ¿sí? Nos suena rarísimo pensar en 6.000 lenguas, ¿por qué? Porque ¿cuántas lenguas conocemos? O sea, español, portugués, francés, italiano, y alguna combinación de estos, y yo creo que ya 10 dedos y es suficiente, ¿no? Bueno, cuando acá decimos que hay 6.000 lenguas vigentes, vivas, no muertas justamente, como que decís, bueno, contame porque no tengo ni idea. Bueno, entonces, habla de esto. Bueno, existen proyectos desesperados por evitar la desaparición de otras lenguas, y más abajo dice, ¿por qué se defienden los idiomas en peligros de extinción? ¿No? Bueno, ¿por qué se defienden? Acá un autor muy reconocido dice, no es mera manía profesional, no me preocupa su desaparición. Los idiomas son un reflejo de la inmensidad de las costumbres. Es esto lo que yo le decía, la lengua como cultura. La lengua refleja una cultura, refleja una sociedad, refleja unas costumbres. Entonces, que desaparezca una lengua, en consecuencia, ¿qué trae? La desaparición de una cultura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son como ventanas a través de las cuales vos podés ver a la población humana, cómo el universo pone en palabras cierta población. La pérdida de una lengua significa, por lo tanto, la pérdida de una visión del mundo, un empobrecimiento y un empequeñecimiento de la inteligencia humana. ¿Sí? Los idiomas son los anteojos con los que cada pueblo de un modo singular mira y nombra al mundo. Bueno, y ahí empieza a hablar un poquito el autor. ¿Sí? Entonces, después la siguiente pregunta dice algo así como buscar información sobre lenguas en peligro de extinción. ¿Sí? Por ejemplo, yo les doy una lengua de posible extinción en nuestro país, que es el lenguaje wichi, ¿sí? De los originarios wichi. ¿Alguno en esa respuesta, de los que pudieron hacer la tarea, puso algún tipo de lenguaje que sepa que está en peligro de extinción? El que quiera lo puede decir. Chagán. Queda Bueno, viva. El toba. El toba también. ¿Y cómo dijiste, Jonathan? ¿Otro? ¿Sharab? Mokuru. Ahí está, Ninfa está nombrando otros. Sí, muy bien. Ahí, esto era más que nada, ya que estábamos leyendo este tema, es como, bueno, a ver, es importante que un lenguaje desaparezca, porque se borran muchas cosas detrás de ese lenguaje. Entonces, bueno, investigar un poquito a qué se referían con esta desaparición. Les digo, si en un minuto puede ser que se corte. Nos volvemos a conectar, ¿sí? Un ratito más para terminar esto. Bueno, después sigue el texto hablando de quienes aspiraron a crear lenguas artificiales. ¿Sí? Cuando hablamos de lenguas artificiales, vuelvo a decir lenguas inventadas, ¿no? Desconocían que los idiomas no pueden imponerse. Vos no le puedes imponer a una persona a hablar de una manera, sino que el lenguaje es una construcción colectiva. Y es lo mismo que venimos hablando. El lenguaje a uno no lo heredan culturalmente. No es que por nuestra sangre corre español, no. Si nosotros, en vez de haber nacido en Argentina, hubiésemos nacido en Francia, hubiésemos aprendido el francés. ¿Se entiende? Tiene que ver con esto. Bueno, lo que sigue, la siguiente pregunta dice, a ver, bueno, investigar qué es la Torre de Babel y luego explicar la relación que se establece con el texto cuando se la menciona. ¿Sí? Vamos a seguir más abajo en el texto. Y acá en la última parte dice,